Buenas tardes. Esta es una presentación para la Diplomatura de Cirugía Dermatológica Pediátrica y es sobre abordaje operatorio y perioperatorio desde el punto de vista anestésico. Mi nombre es Ana Vincent, soy médica anestesióloga del Hospital General de Niños Pedro de Lizalde. En esta presentación les hablaré de algunas generalidades, del abordaje de la cirugía y la anestesia, la planificación, el abordaje en equipo, la evaluación preanestésica y que implica algunos puntos sobre la preparación para la cirugía que tienen que ver con el ayuno, las medicaciones, algunos aspectos de agentes tópicos y locales que pueden ser utilizados en dermatología y las conclusiones. Con respecto a algunos aspectos generales vinculados con nuestra visión del ámbito perianestésico y anestésico, cada momento en el que un niño, una niña o un adolescente concurre a una institución sanitaria es una oportunidad de que realicemos el chequeo del seguimiento clínico, el estado de vacunación y el entorno de ese paciente. Cada edad implica un desafío, porque el abordaje de un niño preescolar o escolar, de un adolescente, de un paciente con neurodiversidad o de una patología sistémica compleja es variable. Un aspecto que considero importante remarcar es la explicación y el consentimiento informado. Me parece importante aclarar que esto es un proceso, no es solo la firma de un papel. Y este proceso se inicia cuando uno plantea, el especialista que realizará un procedimiento, plantea la necesidad o la posibilidad de realizar un procedimiento, una intervención quirúrgica. De acuerdo a nuestro Código Civil, en menores de 13 años, quien firma este consentimiento es un adulto responsable. Entre los 13 y los 16 años también, pero el niño o niña debe darnos su consentimiento. Y en mayores de 16 años ya tienen autonomía para realizarlo. En aquellos procedimientos en los cuales el paciente corre riesgo de vida, siempre el interés es preservar la vida, por lo tanto se procede a realizar el procedimiento dando intervención al juzgado si se requiriera. Asociada a esta presentación les voy a adjuntar el consenso de evaluación preanestésica de nuestra asociación, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, donde tienen información complementaria y las guías de ayuno en pacientes programados de nuestra Federación de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación de la Argentina. En el caso de requerirse anestesia general para un procedimiento quirúrgico dermatológico, quisiera hacer algunas aclaraciones a modo de introducción. El ámbito perianestésico perioperatorio es complejo, dinámico y rápidamente cambiante porque trabajamos en entornos complejos donde los pacientes pueden presentar eventualidades. Por lo tanto, es fundamental contar con los elementos de monitorización y las condiciones apropiadas según estándares locales e internacionales. Y el recurso humano que realice este procedimiento debe estar capacitado, entrenado y formado para brindarle calidad y seguridad al procedimiento. Nosotros siempre trabajamos en equipo y cada quien cumple su rol. Cirujanos, cirujanas, anestesiólogos, anestesiólogas, instrumentadores, instrumentadoras, técnicos en anestesia. Por lo tanto, es muy importante distribuir los roles, las tareas y la comunicación y la preparación previa. De eso les hablaré en las próximas diapositivas. Para preparar y planificar apropiadamente y de manera segura un procedimiento, es fundamental la evaluación preanestésica. ¿Y quién podría realizarla? Bueno, una gran parte, el médico o la médica que conozca mejor al paciente, que en general son los pediatras. Entonces, tener un punto de vista general, un abordaje
del estado clínico, de la vacunación. Y después, específicamente, para nosotros es muy importante la valoración de la semiología de la vía aérea, si hay alguna alteración en la movilidad, en la apertura, si tiene alguna alteración anatómica, funcional o fija por hipertrofia amigdalina, macroglosia, alguna lesión a nivel cervical que pudiera modificarnos el abordaje si requiriera intubación. Otro aspecto importante a tener en cuenta son los accesos venosos. Muchas veces tenemos pacientes crónicamente enfermos que estuvieron internados muchas veces o que fueron operados en múltiples oportunidades y sus accesos venosos son dificultosos. Esto es importante saberlo previamente para poder también hablarlo con la familia. Un aspecto muy importante es que muchas veces los exámenes complementarios no son necesarios. De hecho, en la mayoría de los pacientes que se operan no son necesarios porque la mayoría están dentro del grupo de lo que se llama ASA1 y ASA2, que es una categorización de la Asociación Americana de Anestesia. Este cuadro que les presento está tomado de nuestras guías de evaluación preanestésica para pacientes pediátricos ASA1 y ASA2 de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, que fueron publicadas en el año 2022. Y como ven, muchos de los pacientes que tenemos se encuadran en este grupo. En estos casos no habría que solicitar exámenes extra. Con la evaluación clínica y una buena anamnesis es suficiente. Siempre es apropiado que los pacientes conozcan a quien va a ser su anestesiólogo y anestesióloga. Esto puede ser realizado de distintas maneras. Por ejemplo, ahora hay muchos métodos para comunicarse por videollamada. O sea que inicialmente quizás la evaluación la puede hacer su pediatra de cabecera y posteriormente contactarse con quien realizará la anestesia. En algunos centros como el nuestro, el Hospital Elizalde, contamos con un consultorio de evaluación preanestésica que funciona de manera semanal y en general lo que hacemos es ver a los pacientes con mayor complejidad para definir en estos casos, en los pacientes ASA3 y ASA4, que son pacientes más complejos, con comorbilidades, adaptar los requerimientos a lo que necesite cada paciente para evitar el exceso de realización de estudios, porque esto implica una invasión innecesaria y muchas veces es no tener la falsa sensación de seguridad, que tengo un número, tengo un resultado de laboratorio y eso en la mayor parte de las veces no me asegura que evite complicaciones. Con respecto a la valoración de la coagulación y de la hemostasia, es mucho más importante realizar un cuestionario dirigido que solicitar un coagulograma estándar. De hecho, hay muchas alteraciones que con un coagulograma estándar, un TP y una PTT no se diagnostican, por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand. Entonces acá les acerco un cuestionario que se llama de Watson-Williams modificado, que es el que está en nuestras guías de evaluación preanestésica, con preguntas de tipo A y de tipo B que se le realizan a la familia y al paciente, y en el caso de respuestas positivas, esos pacientes deberían ser derivados para ser evaluados conjuntamente con hematología y considerar de qué estudios de la coagulación se beneficiarían, porque como les comentaba previamente, el estudio estándar de la coagulación no hace diagnóstico de muchas de las alteraciones. En algunos casos de cirugías particulares, nosotros muchas veces podemos llegar a solicitar dosaje de fibrinógeno porque nos permite un abordaje más completo. Pero lo que es fundamental y clave antes de solicitar cualquier análisis de sangre es realizar un cuestionario dirigido. Y en el caso de pacientes con respuestas positivas, orientar los exámenes que se le van a solicitar. Dentro de la valoración global y en aquellos pacientes que reciben medicación de base, como concepto fundamental, más del 95, 96, 97% de las medicaciones de base se continúan. ¿Por qué? Porque es importante para mantener la estabilidad clínica. Un especial interés en continuar todo lo que es medicación preventiva respiratoria, los PAF. La medicación anticonvulsivante es fundamental.
¿Qué medicaciones nosotros en general adaptamos o suspendemos? Los anticoagulantes, por ejemplo. En el caso de pacientes que tienen anticoagulación oral, hay que analizar específicamente con sus médicos tratantes si es conveniente pasar la medicación, el anticoagulante oral, a heparina, cuántos días antes, dependiendo la medicación, en qué dosis está, y ellos deberían ayudarnos a adaptar el esquema a cada paciente. En el caso de los hipoglucemiantes orales podemos suspenderlos, muchas veces el día de la cirugía no se les dan a los pacientes, y en el caso de tratamientos hormonales femeninos es conveniente evaluar la duración del procedimiento quirúrgico, el riesgo trombótico y los beneficios. En el caso de cirugías muy prolongadas, de muchas horas de duración, con decúbitos en prono o posiciones donde se favorece la estasis venosa, en algunas situaciones se plantea la suspensión de los tratamientos hormonales femeninos por la chance de trombosis. El resto de la medicación, prácticamente todo se continúa de la misma manera. En algunos casos puntuales, por ejemplo los pacientes diabéticos, con regular control, se adapta el tipo de insulinas que utilizan. Por ejemplo, se adaptan los esquemas de las insulinas ultralentas, fundamentalmente para evitar el riesgo de hipoglucemia intraoperatoria. Pero eso siempre son casos muy puntuales de medicación y en esas situaciones es muy conveniente hablar con los médicos tratantes para adaptar la medicación de base. Con respecto al ayuno preoperatorio, les comparto el consenso de nuestra federación y hay un tema que es fundamental: desterrar los ayunos excesivamente prolongados, porque estresan a los pacientes, a la familia, y además un ayuno muy prolongado genera un contenido gástrico elevado y ácido, que es mucho más peligroso. ¿Cuáles son las cosas a tener en cuenta? ¿Qué tipo de líquidos y la comida? Con respecto a las comidas, es probable que en la próxima revisión del consenso, de las guías, las comidas queden en 6 horas previas al procedimiento. Por ahora están así, las comidas ricas en grasas 8 horas y las comidas livianas de 6 horas. Luego, las leches de fórmula y la leche de vaca con 4 horas de ayuno es suficiente. La leche materna es segura hasta 3 horas antes y los líquidos claros hasta 1 hora antes. ¿Qué son los líquidos claros? Agua o bebidas claras como el té, mate cocido o café solo con azúcar, jugos sin pulpa, que son los jugos que vienen en cajita, por ejemplo, o las bebidas isotónicas deportivas. Alentarlos a tomar líquidos previo al procedimiento es muy apropiado y en el caso del postoperatorio, si los niños quieren tomar, pueden hacerlo, pero no es necesario que los obliguemos. Como vemos, al poder brindarles líquidos hasta 1 hora previo al procedimiento, si se requiere darles alguna medicación, se lo puede hacer. Si uno tuviera alguna situación puntual de algún paciente que por algún motivo pueda tener alguna alteración anatómica, tanto en el esófago como en el estómago, o alguna alteración funcional, gastroparesia, en esos casos puntuales las pautas de ayuno son diferentes, pero como siempre es fundamental hacer una anamnesis y una evaluación clínica apropiada. Con respecto a la anestesia, hay algunos conceptos que quisiera compartirles. Nosotros siempre adaptamos nuestro trabajo al paciente, a las condiciones y al entorno en el que estamos trabajando. Es fundamental planificar, pero hay algunos aspectos que son estándares básicos de seguridad que siempre tenemos, tanto cuando trabajamos dentro de quirófano como cuando trabajamos en salas de procedimiento fuera de quirófano o en imágenes. La monitorización para nosotros es fundamental para prever y tratar cualquier eventualidad, y esto incluye la oximetría, el monitoreo de electrocardiografía, la tensión arterial no invasiva y el monitoreo capnográfico. Y también, aun cuando no pensemos quizás en primera instancia, porque estamos realizando una sedación, abordar y controlar la vía aérea, siempre tenemos los elementos preparados para realizarlo por si fuera necesario. Nuestro trabajo básicamente se divide en este tipo de anestesia en 3 etapas. Una es la inducción,
otra es el mantenimiento y otra es el despertar y la recuperación. En el caso de los niños, para la inducción, muchas veces utilizamos premedicación, que generalmente se utiliza de manera oral, en algunos casos intranasal. Otra técnica anestésica de inducción utilizada es la inhalatoria, lo que se conoce comúnmente como mascarita, donde se aplica un anestésico que se respira, se inhala. Y otra técnica de inducción es la endovenosa. Nosotros en general en los niños esta no es la primera de elección, salvo en algunos casos puntuales o en adolescentes, porque en los niños más pequeños tratamos de no colocarles un acceso venoso porque genera mucho distrés a ellos y a la familia. ¿Dónde hacemos esta inducción? En los bebés muy pequeños que no tienen angustia de separación, los bebés menores de 6, 7, 8 meses, muchas veces los llevamos nosotros a quirófano y ahí realizamos toda la inducción y la secuencia. En los bebés más grandes o en los niños, en general esta fase se realiza acompañado por su mamá o su papá o el acompañante que estén en una sala de inducción específicamente preparada, o en algunas instituciones en el quirófano. Se cambia a la mamá o al papá e ingresan con el niño y sale una vez que se realizó la inducción. En el caso de utilizar premedicación es fundamental respetar los tiempos de acción. Luego viene el mantenimiento de la anestesia, donde nosotros definimos si por el tipo de procedimiento, la duración, las características del paciente, en el caso de presentar o no alguna patología asociada, requiere control de la vía aérea o no. Nosotros utilizamos distintos tipos de dispositivos. Si se prevé sangrado, también nos prepara para eventualmente solicitar reserva de algún tipo en el servicio de hemoterapia. Y como les contaba, la monitorización es completa, es muy importante prevenir. Y en la mayor parte de las cirugías la monitorización que utilizamos es no invasiva. Otros dos aspectos fundamentales son la realización de analgesia preventiva para un mayor confort en el posoperatorio. En el caso de grandes procedimientos, de grandes regiones afectadas, nosotros muchas veces realizamos anestesias combinadas, general y regional, o neuroaxial y general. Esto se explica previamente a la familia. Otra posibilidad, si la zona no es muy grande, la afectada, es hablar con el equipo quirúrgico y que realicen una buena anestesia local. Eso complementa muy bien a las medicaciones que nosotros podamos hacer, y en general se realiza una combinación de dosis de corticoide y AINE. En algunos casos de cirugías de mayor impacto doloroso puede utilizarse algún opioide. Y las medidas antieméticas también son muy importantes. En el caso de la mayor parte de los pacientes utilizamos terapia combinada, que es un corticoide y un proquinético, por ejemplo. Y en el caso de pacientes que tienen mayor riesgo de mesis posoperatoria porque ya lo presentaron o porque tienen cinetosis cuando viajan en medios de transporte, o porque son mujeres adolescentes no tabaquistas, en estos casos, o son pacientes que tienen alguna medicación de base o alguna patología que hace que tengan mayor chance de mesis, utilizamos triple esquema. En este caso se agrega al corticoide y al proquinético alguna medicación de tipo cetrón que tiene acción a nivel central, como el ondansetrón. Esto es muy importante hablarlo previamente, indicarlo y preparar eventualmente, si lo requiriera por el impacto doloroso, un plan de analgesia postoperatorio. En la mayor parte de los procedimientos dermatológicos, quirúrgicos, esto no se requiere, y comunicándose eficientemente el equipo quirúrgico y realizando una buena analgesia con infiltración, más las medicaciones que hacemos nosotros en quirófano y luego pasándolo a vía oral a un esquema con un AINE, por ejemplo, es más que suficiente. La tercera fase, como les contaba, es el despertar y la recuperación. Para nosotros es muy importante contar con unidad de recuperación posanestésica porque la mayor parte de los eventos posanestésicos, que pueden ser depresión respiratoria o eventos respiratorios, eventos vasculares, sistémicos, se dan en los primeros 30 a 60 minutos. Entonces es muy importante tener un control estrecho en este tiempo
y posteriormente pueden pasar a la sala donde se encontraban previamente. Y con respecto a la anestesia tópica y local, quisiera también compartirles algunos conceptos. Hay algunas cremas, algunos sprays que utilizan frío o algunas sustancias tópicas. Es fundamental, si van a utilizarlo, que respeten los tiempos. Y con respecto a los anestésicos locales, algunos conceptos que quizás ustedes ya los tienen, pero quisiera remarcarlos. En los niños es muy importante tener en cuenta el peso, y el cálculo de las dosis máximas se hace en función a la masa magra de peso. Recuérdenlo siempre, porque hay muchos pacientes con sobrepeso y obesidad, entonces siempre el cálculo de la dosis máxima se hace en función a la masa magra. Y esta dosis máxima se tiene en cuenta para un lapso de 24 horas. En el caso de que vayan a usar anestésicos locales, siempre es importante, cualquier medicación que vayan a utilizar, que tengan ayuda disponible. De los anestésicos locales más seguros que tenemos disponibles son la lidocaína, la ropivacaína. Lo más frecuente que ustedes puedan utilizar en infiltración es lidocaína. En el caso de la lidocaína sin epinefrina, adrenalina, la dosis máxima, como les contaba, por peso magro es de 3 miligramos por kilo. Si se utiliza lidocaína con epinefrina es hasta 7 miligramos por kilo. Bupivacaína sin epinefrina 2,5 miligramos por kilo. Con epinefrina 3 miligramos kilo. Ropivacaína sin epinefrina 2,5 miligramos kilo. Y con epinefrina o adrenalina 3 miligramos kilo. Conceptos fundamentales de los anestésicos locales. Cuando ustedes vayan a utilizarlos, siempre consensuamos la dosis de utilización, y si van a utilizar con epinefrina o adrenalina, aclararlo, porque hay algunos sitios, los que son distales, que es mejor no utilizarlos, o en algunos pacientes que tienen alguna patología también es mejor evitarlos. Es muy importante tener en cuenta que pasarnos de estas dosis puede producirle toxicidad sistémica, y la toxicidad sistémica por anestésicos locales puede ser muy grave. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es lo que se llama, cuando uno va a utilizar anestesia local, muchas veces las ampollas pueden confundirse. Hay algo que se llama en seguridad de medicación LASA, que es Look Alike o Sound Alike. Estas son medicaciones que uno puede confundirse cuando las va a cargar, por eso es muy importante que leamos la medicación 3 veces. Cuando se toma la ampolla, cuando se carga la ampolla y antes de descartarlo. Y una vez que tenemos la medicación cargada, es fundamental que esté rotulada. Siempre que trabajen en campo estéril, es muy importante una buena comunicación con instrumentación, porque en general es quienes asisten a ustedes. A nosotros son es instrumentación o técnicos en anestesia, pero es muy importante que si hay más de un líquido o medicación, estén rotulados o por lo menos estén en recipientes diferentes para que no nos confundamos. Y para finalizar, a modo de conclusión, como hablábamos al principio, el abordaje siempre es en equipo. Es muy importante planificar, comunicarnos entre nosotros y explicarle a los pacientes y a las familias qué es lo que se va a hacer, que entiendan. Por otra parte, la evaluación clínica preoperatoria es súper importante para categorizar, revisar y preparar, y evitar, como les comentaba, análisis, exámenes innecesarios, y por otra parte tener mayor seguridad y previsibilidad. Otro aspecto súper importante es evitar ayunos prolongados y suspensiones de medicación innecesarios, y en el caso de tener alguna duda, consulten, siempre consulten, pero nunca suspendan medicación de manera programada, porque la mayor parte de las veces no es necesario. Y otro aspecto fundamental para ustedes cuando realicen procedimientos es que trabajen en entornos quirúrgicos seguros.
Es muy importante que el equipo con el que trabajen, que el recurso humano esté entrenado y capacitado y que la monitorización sea apropiada. Como les comentaba previamente, nuestros estándares de monitorización para todos los procedimientos, tanto dentro como fuera del quirófano, es muy importante que sean completos y que los respetemos para darle seguridad al paciente. Junto con la presentación van a encontrar las guías de evaluación preanestésica y las guías de ayuno preoperatorio. Espero que tengan un excelente curso y estoy a disposición a través del mail y a través de los coordinadores de la actividad por si se lo requiriera.